Capítulo 22 de lo que el viento se llevó. No volvería a ver en la vida una tarde tan larga como aquella, ni tan calurosa, ni tan llena de pegajosas moscas. Las moscas no cesaban de concentrarse sobre Melanie, a despecho del empeño de Scarlett en espantarlas. Le dolían ya los brazos de tanto agitar el abanico de palma. Todos sus esfuerzos resultaban vanos, porque apenas expulsaba los insectos del húmedo rostro de Melanie, aquellas se trasladaban a sus sudorosos pies y piernas y le arrancaban este débil quejido. En los pies, hazme el favor. El cuarto estaba en penumbra porque Scarlett había corrido las persianas para impedir entrar el calor y el sol. A través de las persianas y entre sus intersticios se filtraban algunos puntos luminosos. La habitación era un horno. Los vestidos de Scarlett, empapados en sudor, lejos de secarse, humedecíanse más a medida que pasaban las horas. Prissy estaba acurrucada en un rincón, sudando también, y hedía de tal modo que Scarlett la hubiera hecho salir del aposento, a no temer que, una vez fuera, pusiera pies en polvorosa. Melanie yacía en el lecho bajo una sábana húmeda de sudor y se retorcía y agitaba sin cesar, cambiando del lado izquierdo al derecho, del derecho al izquierdo, colocándose luego de espaldas. A veces se esforzaba en sentarse y caía hacia atrás, volviendo a retorcerse de nuevo. Al principio trató de contener los gritos, mordiéndose los labios hasta desollárselos, pero Scarlett, cuyos nervios estaban tan en carne viva como los labios de su cuñada, exclamó con rudeza: Melita, por amor de Dios, no te muestres tan valerosa. Grita todo lo que quieras. Aquí nadie te oye más que nosotras. A medida que avanzaba la tarde, Melanie se lamentaba sin preocuparse de parecer valiente o no, e incluso gritaba a veces. Cuando lo hacía, Scarlett hundía la cabeza entre las manos y se tapaba los oídos. Su cuerpo se estremecía. Hubiera preferido morir. Cualquier cosa era preferible a ser testigo pasivo de aquella tortura. Cualquier cosa era preferible a permanecer allí esperando la llegada de un niño que no acababa de presentarse nunca. Esperando cuando, a lo que podía suponer, los yanquis debían estar en 5 puntos. Ahora se lamentaba amargamente de no haber prestado más atención a las conversaciones de las casadas sobre los partos. Si lo hubiera hecho, de haberse interesado en tales asuntos, podría saber ahora si a Melanie le faltaba mucho tiempo o no. Tenía el vago recuerdo de una historia de la tía Pitty, según la cual una amiga suya pasó 2 días luchando para dar a luz un niño y al fin murió sin haber llegado a tenerlo. Si Melanie tuviera que soportar 2 días así, pero Melanie era tan endeble que no soportaría 2 días de semejante dolor. Si el niño no llegaba pronto, moriría. ¿Cómo osaría entonces Scarlett volver a ver a Ashley si vivía aún y decirle que Melanie había muerto después de prometerle que ella la cuidaría? Al principio Melanie se empeñaba en coger la mano de Scarlett cuando sentía dolores fuertes, pero se la apretaba de tal modo que le trituraba los huesos. Al cabo de una hora, las manos de Scarlett estaban hinchadas y magulladas al extremo de no poder doblarlas siquiera. Entonces anudó 2 grandes toallas, las sujetó a la cabecera del lecho y puso el extremo anudado en las manos de Melanie, quien se asió a ellas como a una áncora de salvación, retorciéndolas, estirándolas y desgarrándolas. Durante toda la tarde su voz sonó como la de un animal moribundo preso en una trampa. A veces soltaba las toallas, se frotaba las manos débilmente y miraba a Scarlett con los ojos agrandados por el dolor. Háblame, dime algo, cuchicheaba. Y Scarlett debía de hablar sobre cualquier cosa hasta que Melanie hacía de nuevo el nudo y comenzaba a retorcerlo. En el oscuro cuarto, lleno de angustia,
calor y moscas insistentes, el tiempo transcurría con tal lentitud que Scarlett apenas podía recordar la mañana. Le parecía llevar en aquel sitio oscuro, sudoroso, vahoso toda su vida. Cada vez que Melanie gritaba, sentía deseos de imitarla y solo mordiéndose los labios podía evitar el sufrir verdaderos accesos de histeria. Una vez, Wade subió la escalera de puntillas y se detuvo en el umbral sollozando. «Wade tiene hambre». Scarlett se dirigía hacia él, pero Melanie murmuró: «No te vayas, te lo ruego. Mientras estás aquí puedo soportarlo». Scarlett pues encargó a Prissy que recalentara la papilla del desayuno y se la diera al niño. En cuanto a sí misma, le parecía imposible volver nunca a comer después de aquella tarde. El reloj de la chimenea se paró y Scarlett perdió todo modo de saber la hora. Cuando disminuyó el calor en la habitación y los puntos luminosos que se filtraban por las persianas fueron menos brillantes, los apartó un tanto. Observó con gran sorpresa que estaba muy adelantada la tarde y que el sol parecía una bola carmesí. Se hallaba muy bajo en el cielo. Habíale parecido que aquella tarde ardorosa debía durar eternamente. Se preguntaba con ansiedad qué habría sucedido en el centro de Atlanta. ¿Habían partido todas las tropas? ¿Habrían llegado los yanquis? ¿Evacuarían la ciudad los confederados sin intentar más pelea? Entonces recordó, sintiendo un sobresalto en el pecho, los pocos confederados que allí había y los muchos y bien alimentados hombres de que disponía Sherman. Sherman, el nombre del propio demonio, no lo hubiera asustado tanto, pero no había tiempo para pensar en ello ahora, porque Melanie pedía agua, solicitaba una toalla fría para la cabeza, quería que la abanicara, que la espantara las moscas. Cuando llegó el crepúsculo y Prissy, deslizándose como un minúsculo fantasma negro, trajo una lámpara encendida, Melanie se sintió más débil. Comenzó a llamar insistentemente a Ashley como en delirio, hasta que aquella abominable monotonía despertó en Scarlett el deseo de ahogar su voz con una almohada. ¿Acaso llegara el médico al fin? Si viniera pronto. La esperanza renació en su corazón. Se volvió a Prissy y le ordenó que fuera a casa del doctor a ver si estaba él o su mujer. Si no está él, pregunta a la señora Meade o a Betsy lo que tenemos que hacer y pídeles que te acompañen. Prissy salió con gran estrépito y Scarlett la miró correr por la calle con una velocidad de que no hubiera creído capaz a la rapazuela. Tras un prolongado rato, Prissy volvió sola. El doctor no ha ido a casa en todo el día. Puede que se haya marchado con los heridos, señorita Scarlett. El señor Ethiopil ya no existe. ¿Ha muerto? Sí, señora, repuso Prissy esponjándose por la importancia que le daban las noticias que traía. Me lo ha dicho Talbot, el cochero. Él tiró. No me importa nada. No he visto a la señora Meade. La cocinera dice que la señora Meade quiere lavarlo y enterrarlo antes de que lleguen los yanquis. La cocinera dice que si los dolores de la señorita Melanie son muy fuertes, puede usted poner un cuchillo debajo de la cama y el dolor se partirá en dos. Aquellos ingratos y absurdos informes inspiraron a Scarlett el deseo de volver a bofetear a Prissy. Melanie abrió unos ojos inmensos y murmuró: «Querida, ¿están llegando los yanquis?» «No», dijo Scarlett. «Prissy es una mentirosa». «Si la señora...» «Sí, señora, lo soy», convino fervientemente Prissy. «Están llegando», repuso Melanie sin dejarse engañar y enterrando el rostro en la almohada, y su voz sonaba velada. Pobre hijo mío». Luego, tras un intervalo, añadió: «No debes quedarte aquí, Scarlett. Vete y llévate a Wade». Lo que Melanie decía no pasaba de ser lo mismo que Scarlett estaba pensando, pero oírselo a ella la enfureció. Avergonzada como si
su oculta cobardía se transparentara en su faz. Eres una necia. No tengo miedo y sabes que no te abandonaré. Puedes hacerlo, voy a morirme. Y precipitó a quejarse otra vez. Scarlett bajó las escaleras oscuras, lentamente, como una vieja tanteando el camino. Se agarró a la barandilla para no caer. Las piernas le pesaban como plomo, rendidas por el esfuerzo y la fatiga, y el pegajoso sudor que bañaba su cuerpo la hacía tiritar de frío. Llegó extenuada hasta la terraza y se detuvo en lo alto de la escalera. Se apoyó contra un pilar del pórtico y su mano temblorosa desabrochó el corpiño más abajo de su pecho. Una oscuridad suave y cálida llenaba la noche. Scarlett contempló las tinieblas con la cabeza embotada de un modo absoluto. Todo estaba concluido. Melanie no había muerto y el niño, que emitía sonidos como los de un gatito recién nacido, estaba en manos de Prissy, recibiendo su primer baño. Melanie se había dormido. ¿Cómo podría dormir después de aquella pesadilla de agudos dolores y de una asistencia ignorante que debía haberle producido más daño que provecho? ¿Cómo no habría muerto? Scarlett pensaba que ella misma hubiera muerto en el curso de tales manipulaciones, pero en cambio Melanie, una vez concluido todo, había murmurado débilmente cuando su cuñada se inclinó sobre ella. Gracias, y luego se durmió enseguida. ¿Cómo podría haberse dormido? Scarlett olvidaba que también ella se durmió después de nacer Wade. Lo había olvidado todo. Su mente era un vacío. El mundo un vacío. No había existido antes la vida de aquel interminable día, ni existiría más después, sino solo una noche calurosa y pesada, solo el ruido de su fatiga y ronca respiración, solo el frío y viscoso sudor que le corría de las axilas a la cintura y de las caderas a las rodillas, un sudor espeso, frío, pegajoso. Sintió convertirse el pesado ritmo de su respiración en una serie de sollozos espasmódicos. Sus ojos estaban secos y ardorosos, como si nunca más fuese a haber lágrimas en ellos. Se incorporó fatigosamente y se levantó las amplias faldas hasta los muslos. Sentía frío y calor a la vez. Sentía el cuerpo pegajoso y el efecto del aire de la noche en sus miembros la refrescaba. Pensó en lo que diría tía Pitty si pudiera verla en pie ante el porche, con las faldas levantadas y exhibiendo la ropa interior, pero no le importaba nada ahora, nada le importaba. El tiempo se había detenido. Lo mismo podía acabar de anochecer que ser ya medianoche. No lo sabía y la tenía sin cuidado saberlo. Oyó rumor de pisadas en el piso alto y pensó: Dios maldiga a Prissy, antes de que sus ojos se cerraran. Tras un intervalo de inconsciencia, encontró a Prissy a su lado, charlando complacida. Lo hemos hecho muy bien, señorita Scarlett. No creo que mi madre lo hubiera hecho mejor. En la sombra, Scarlett miró a la rapaza, sintiéndose harto fatigada para insultarla, harto fatigada para reprenderla, harto fatigada para enumerar las ofensas que Prissy le hiciera. Sus temores, su insoportable torpeza, su inutilidad en el momento crítico y el no encontrar las tijeras, el verter en el lecho la vasija con agua, el haber dejado caer al niño un momento después de nacer y ahora se jactaba de lo bien que se había comportado. Pensar que los yanquis querían libertar a los negros, que los yanquis se los comiesen con su propio pan. Volvió a recostarse en el pilar en silencio y Prissy, observando el mal humor de su ama, se apartó de puntillas y se esfumó en la oscuridad del porche. Tras un largo trecho en el cual su respiración se tranquilizó al fin y su mente se sosegó, Scarlett sintió un débil rumor de voces en el camino y el pisar de muchos pies viniendo del norte. ¡Soldados!
Cuando un número impredecible de ellos pasó como sombras ante la casa, Escarlata los llamó. Hagan el favor. Una sombra se separó del grupo y se acercó a la puerta. ¿Se van ustedes? ¿Nos abandonan? Creyó ver que la sombra se quitaba el sombrero. En la oscuridad sonó una voz tranquila. Sí, señora, es lo que hacemos. Somos los últimos hombres que estaban en los parapetos, en 1,5 kilómetros al norte de aquí. ¿Ustedes, el ejército, se retira verdaderamente? Sí, señora, los yanquis están llegando, ¿comprende? Eso es lo que ocurre. Los yanquis llegaban. Lo había olvidado. Se le obstruyó súbitamente la garganta y no pudo pronunciar otra palabra más. La sombra se alejó mezclándose con las demás sombras y de nuevo los pies sonaron en la oscuridad. Los yanquis llegan, los yanquis llegan. Tal era el ritmo que parecía marcar las pisadas, el mismo que el súbitamente inquieto corazón de Scarlett parecía rimar a cada latido. Los yanquis llegan. Están llegando los yanquis, gritó Prissy, encogiéndose al lado de Scarlett. Nos van a matar a todos, señorita. Nos van a clavar las bayonetas en el vientre. ¡Cállate! Ya era bastante tremendo pensar aquellas cosas, pero oírlas además proferidas por labios temblorosos. Un renovado temor la invadió. ¿Qué le cabía hacer? ¿Cómo podía escapar? ¿Dónde podía encontrar ayuda? Todos los amigos le faltaban. Pensó de pronto en Red Butler y una repentina calma ahuyentó sus temores. ¿Cómo no había pensado en él aquella mañana cuando había andado de un lado a otro en tan gran desconsuelo? Cierto que lo detestaba, pero Red era fuerte y resuelto y no temía a los yanquis. Y aún estaba en la ciudad. Cierto que ella se había indignado con él y que él le dijo cosas imperdonables la última vez que se vieron, pero bien podían olvidarse semejantes cosas en un momento así. Además, él tenía coche y caballo. ¿Por qué no habría pensado antes en él? Podía llevarlos a todos ellos lejos de aquel lugar maldito, lejos de los yanquis, a otra parte, a cualquier parte. Se volvió a Prissy y habló con febril premura. ¿Sabes dónde vive el capitán Butler? En el Hotel Atlanta. Sí, señora, pero vete allí tan deprisa como puedas y dile que lo necesito. Deseo que venga enseguida trayendo su coche y su caballo o una ambulancia si la encuentra. Dile lo del niño y dile que quiero que nos saque de aquí. Vamos, deprisa. Se incorporó y dio un empujón a Prissy para estimularla. Dios mío, señorita Scarlett, me asusta salir sola con esta oscuridad. Y si me cogen los yanquis, si te das prisa, alcanzarás a esos soldados y ellos no dejarán que los yanquis te cojan. Pronto. Tengo miedo. Y si el capitán Butler no está en el hotel, preguntas dónde está. ¿Es que no tiene sentido común? Si no lo encuentras en el hotel, vete al bar de Decatur Street y pregunta por él, y si no, a casa de Bella Watling, búscalo. ¿No ves, imbécil, que si no te das prisa llegarán los yanquis y nos cogerán a todos? Date prisa. Mamá me pegará con un buen tronco de algodonero si sabe que me he ido a un bar o a una casa mala. Scarlett la puso violentamente de pie. Y yo te romperé un hueso si no vas. No puedes esperar en la calle y llamarlo. O preguntar a alguien si está dentro. Largo. Y viendo que Prissy se retardaba, agitando los pies y gruñendo, Scarlett le dio un nuevo empujón que casi la derribó de cabeza por las escaleras. Vete o te vendo y no vuelves a ver a tu madre ni a ninguno de los que conoces. Y te venderé para trabajar en el campo además. ¡Deprisa! Dios mío, señorita Scarlett. Pero bajo la enérgica presión de la mano de su dueña, acabó descendiendo los escalones. Crujió la cancela. Scarlett gritó. ¡Corre, estúpida! Sintió el paso de los pies de Prissy convertirse en una carrera cuyo ruido se apagó luego en el suelo blando. Fin del capítulo 22. Capítulo 23.
Después de que Prissy se fue, Scarlett, fatigada, entró en el piso bajo y encendió la lámpara. La casa abrasaba, como si aún conservara entre sus paredes todo el ardor del día. Parte del embotamiento de Scarlett se había disipado y su estómago reclamaba alimento ahora. Recordó que no había comido nada desde la noche antes, excepto una cucharada de papilla. Empuñó pues la lámpara y pasó a la cocina. El fuego se había apagado, pero la estancia se hallaba sofocantemente caldeada aún. Encontró medio panecillo de harina de maíz y lo mordió ávidamente mientras miraba en torno buscando otra cosa. En la olla había quedado algo de papilla que devoró con un cucharón de cocina sin esperar a ponerlo en el plato. La papilla estaba espantosamente falta de sal, pero el hambre que Scarlett sentía no le permitió notarlo. Pero a la cuarta cucharada el calor de la cocina le pareció tan insoportable que salió de la cocina con la lámpara en mano y un trozo de pan en la otra y se dirigió al vestíbulo. Sabía que debía subir y permanecer junto a Melanie. Si pasaba algo, Melanie estaría demasiado débil para gritar, pero la idea de volver a aquella habitación donde habían pasado tales horas de pesadilla le era intolerable. No volvería allí aunque Melanie estuviera muriéndose. No quería tornar a aquel dormitorio. Colocó la lámpara en el alféizar de la ventana y salió al porche. Allí hacía mucho más fresco, aunque un tibio calor impregnaba la noche. Se sentó al pie de la escalera en el círculo de luna proyectado por la lámpara y continuó mordiendo el pan de maíz. Cuando lo terminó sintió que recobraba algunas fuerzas y con ellas sintió también una nueva punzada de temor. Oía un lejano rumor calle abajo, pero ignoraba en absoluto su significado. Nada lograba percibir en concreto, salvo un murmullo confuso que se elevaba y decaía. Se esforzó en oír, poniendo en ello tal tensión física que a poco tuvo todos los músculos doloridos. Ansiaba más que nada en el mundo sentir un ruido de cascos de caballo y ver los indolentes ojos de Red, siempre tan seguro de sí mismo, burlándose de los temores de ella. Red los llevaría de allí a alguna parte, no sabía a dónde ni le importaba. Mientras aguzaba los oídos en dirección a la ciudad, un débil resplandor brilló sobre los árboles asombrándola. Lo miró y lo vio aumentar. El oscuro color del cielo se convirtió en rosado y luego en rojo. Súbitamente, una inmensa lengua de fuego se elevó hacia el firmamento por encima de los árboles. Scarlett dio un salto. Su corazón volvía a latir desordenadamente. Llegaban los yanquis sin duda. Debían haber venido e incendiado la ciudad. Las llamas parecían proceder de la zona este del centro de Atlanta. Se elevaban más, cada vez ensanchándose sin cesar ante los aterrados ojos de la joven. Debía estar ardiendo toda una manzana. Una débil y cálida brisa que acababa de empezar a soplar llevaba a su olfato el olor del humo. Subió las escaleras y se asomó a las ventanas de su cuarto para ver mejor. El cielo tenía un ominoso color cárdeno y grandes espirales de humo negro se elevaban sobre las llamas y pendían sobre ellas como pesadas nubes. Ahora el olor del humo era más acusado. La mente de Scarlett vagaba incoherentemente de un tema a otro. Ahora calculando cuánto tardarían las llamas en llegar a Peachtree Street y quemar su casa. Ahora cuánto tardarían los yanquis en llegar y descubrirla. Ahora, ¿dónde debía ir o lo que debería hacer? Todos los demonios del infierno parecían aullar en sus oídos y en su cerebro se mezclaban tal pánico y confusión que hubo de apoyarse en el alféizar para sostenerse. Tengo que pensar lo que debo hacer,
Se repetía una y otra vez: tengo que pensarlo. Pero los pensamientos no acudían a su mente, antes bien huían de ella como pájaros asustados. Mientras se apoyaba en el alféizar, una imponente explosión atronó sus oídos, más fuerte que la hubiese oído nunca durante el cañoneo. Una gigantesca llama cubrió el cielo. Siguieron otras explosiones. La tierra tembló y los cristales de la ventana se hendieron y cayeron despedazados en torno a ella. El mundo parecía un infierno de ruido, llamas y temblores de tierra. Las explosiones continuaban atronando los oídos. Tormentas de chispas se alzaban al cielo y descendían lentamente, perezosas entre nubes de humo coloreadas de un matiz sangriento. Creyó oír una débil llamada en el cuarto contiguo, pero no se movió. Ahora no tenía tiempo para pensar en Melanie, ni tampoco para reparar en nada, salvo en el temor que sentía infiltrarse en sus venas tan rápido como las llamas que contemplaba. Se sentía asustada como una niña y hubiera deseado poder ocultar la cabeza en el regazo de su madre para eludir aquel espectáculo. Si siquiera estuviese en casa con mamá. Sintió, en medio de aquellos ruidos que quebrantaban sus nervios, un rumor distinto, el de pasos apresurados que trepaban las escaleras de 3 en 3. Después oyó una voz aullando como un perro perdido. Prissy irrumpió en el cuarto, corrió hacia Scarlett y la asió el brazo, en un apretón con el que parecía arrancarle trozos de carne. «¡Los yanquis!», gritó Escarlata. «No, son los nuestros», repuso Prissy jadeante, hundiendo profundamente las uñas en el brazo de Scarlett. «Están incendiando la fundición y depósito de materiales del ejército y los almacenes. Dios mío, señorita Scarlett, hay 70 carros de pólvora y balas de cañón. Jesús nos valga, están prendiendo fuego a todo». Y rompió en agudos chillidos, oprimiendo tanto el brazo de Scarlett que ésta gritó de dolor y de ira mientras se quitaba de encima la mano. Los yanquis no llegaban aún, había tiempo de huir todavía. Procuró, aunque atemorizada, reunir todas sus fuerzas. «Si no me domino», pensó, «me pondré a gritar como un gato escaldado». Y a ver el abyecto terror de Prissy, la reanimó, la sujetó por los hombros y la sacudió con violencia. «Cállate y habla con sentido común. ¿No ves que no vienen los yanquis, necia? ¿Has visto al capitán Butler? ¿Qué dice? ¿Viene?» «Sí, señora. Lo encontré por fin en un bar, como usted dijo, y él...». «No importa dónde lo encontraste. ¿Viene? ¿Le dijiste que me trajera un caballo?» «Ha dicho que los nuestros le han taquizado el caballo y el coche para las ambulancias». «Dios mío, ¿pero va a venir?» «¿Y qué te dijo?» Prissy había recuperado el aliento y parte del dominio de sí misma, pero sus ojos continuaban girando sin cesar. «Déjeme explicarle, señora. Le encontré en el bar, le llamé y salió, y cuando me vio y le empecé a hablar, llegaron los soldados y prendieron fuego a un almacén de Decatur Street, y entonces me cogió de la mano y me llevó corriendo hasta 5 puntos, y entonces me dijo: «¿Qué pasa? Habla pronto». Y yo le dije que usted decía que el capitán Butler viniera pronto con el caballo y el coche, y que la señorita Melanie había tenido un niño y que usted quería irse a otra ciudad. Y él dijo: «¿A dónde?». Y yo le dije: «No lo sé, pero quiere huir de los yanquis y quiere irse con usted». Y él rió y dijo que los soldados se habían llevado su caballo. Scarlett sintió que le abandonaban las fuerzas. La postrera esperanza se desvanecía. Como era tan tonta que no había pensado en que el ejército, al retirarse, se llevaría desde luego todos los animales y vehículos de la ciudad. Por un momento se sintió tan abrumada que no entendía lo que Prissy decía, pero luego procuró recuperar su presencia de ánimo para oír el resto de la explicación. Luego dijo: «Di a la señorita Scarlett que esté tranquila.
Yo procuraré robar un caballo del ejército, si queda alguno en Atlanta, y eso que no he robado caballos antes de esta noche. Y dijo también, dile que robaré un caballo aunque me peguen un tiro. Y luego se rió otra vez y dijo, vete a casa corriendo, pero antes de que me moviera hubo un ruido horroroso. ¡Bum! Y yo entonces me asusté muchísimo, y él me dijo que no era nada, y que los soldados hacían estallar las municiones para que los yanquis no las cogieran. ¿Va a venir? ¿Va a traer un caballo? Eso dijo. Scarlett emitió un profundo suspiro de alivio. Si había modo de procurarse un caballo, Red Butler lo encontraría. Red era un hombre decidido. Bien podía perdonárselo todo si los sacaba de aquel apuro. Sacarlos de aquello. Y con Red no había nada que temer. Red los protegería. Había que agradecer a Dios la ayuda de Red. La perspectiva de la salvación le devolvió su sentido práctico. Despierta, Wade, y vístele, y mete unas cuantas ropas de cada uno de nosotros en el baúl pequeño. No digas a la señorita Melanie que nos vamos, aún no. Envuelve al pequeño en un par de toallas fuertes y no te olvides de guardar también su ropa. Prissy seguía cogida a sus faldas y en sus ojos apenas se veían más que lo blanco de sus órbitas. Scarlett le dio un empujón y se soltó. ¡Deprisa! Y Prissy huyó como un conejo asustado. Scarlett comprendió que debía subir a tranquilizar a Melanie, que debía estar aterrada y fuera de sí por los atronadores ruidos que se sucedían sin cesar, por el rojo resplandor que iluminaba el cielo. El fragor y el aspecto de todas las cosas parecían presagiar el fin del mundo. Pero aún se sentía incapaz de volver a aquella habitación. Se precipitó escaleras abajo, con la vaga intención de empaquetar las porcelanas de tía Pitty y la poca plata que ésta había dejado allí cuando se fue a Macon. Pero al llegar al comedor sus manos estaban tan temblorosas que dejó caer 3 platos que se destrozaron. Salió al porche, escuchó, tornó al comedor y ahora dejó caer al suelo la plata con vivo tintineo. Se le deslizaba de las manos cuanto cogía. En su prisa resbaló en la alfombra y cayó al suelo, pero se levantó tan rápidamente que ni siquiera notó el dolor del golpe. Arriba sentía a Prissy corriendo como un animal salvaje y el sonido la enloqueció, pensando en que corría sin objeto. Salió por 12ª vez a la terraza y en esta no volvió a reanudar su inútil empeño. Se sentó. Le era imposible empaquetar nada, imposible hacer nada mientras le latiera el corazón de aquel modo, esperando a Red. Parecía que pasaban horas y él no llegaba. Al fin oyó lejano en el camino el chirriar de unos ejes desengrasados y un lento e inseguro pisar de cascos, pero no se apresuraba. ¿Por qué no se apresuraba Red? ¿Por qué no hacía trotar el caballo? Los sonidos se aproximaban. Se incorporó y llamó a Red por su nombre. Luego le vio en las sombras saltar del pescante de un pequeño vehículo. Oyó el rechinar de la verja y él avanzó hacia ella. Cuando estuvo cerca, la luz de la lámpara le mostró claramente. Vestía tan correctamente como si fuera un baile. Chaqueta y pantalón de hilo blanco excelentemente cortado. Chaleco gris de seda con bordados y camisa finamente plisada. Llevaba el ancho sombrero de Panamá muy ladeado y en el cinturón ostentaba 2 pistolas de duelo de largo cañón y puño de marfil. Los bolsillos de su chaqueta iban pesadamente cargados de municiones. Avanzó por el sendero con el paso elástico de un salvaje. Erguida la hermosa cabeza como la de un príncipe pagano. Los peligros de la noche que colmaran de pánico a Scarlett obraban en él como un estimulante. En su rostro moreno se transparentaba una ferocidad reprimida a duras penas, una crueldad que habría atemorizado a Scarlett
si en aquellos momentos hubiera tenido serenidad bastante para notarla. Sus negros ojos movíanse como si pareciesen divertirse con todo aquello, tal si como aquel ruido que perforaba los oídos y aquel horrible resplandor fueran meras ficciones para asustar niños. Ella se precipitó a su encuentro con el rostro muy pálido y llameantes los ojos verdes cuando Red subió la escalera. Buenas noches, dijo él con su voz acariciadora, mientras se quitaba el sombrero con gallardo ademán. Magnífica noche, ¿eh? He oído decir que tiene usted interés en hacer una excursión. Si empieza usted con bromas, no volveré a hablarle en mi vida, repuso ella con voz temblorosa. No querrá usted decir que tiene miedo. Red fingió sorpresa y sonrió de un modo que despertó en Scarlett el deseo de arrojarle por las escaleras. Sí lo tengo, estoy muerta de miedo, y si tuviese usted siquiera el seso de un pájaro, estaría asustado también. Pero no nos queda tiempo para hablar, tenemos que irnos de aquí. A sus órdenes, pero ¿a dónde cree que podemos ir? Me he llegado hasta aquí por simple curiosidad para saber a dónde se proponía usted dirigirse. No cabe encaminarse al norte, ni al sur, ni al este, ni al oeste. Los yanquis lo rodean todo. Solo hay un camino que los yanquis no hayan cortado todavía, y es por ese camino por donde se retira nuestro ejército. Además, no permanecerá mucho tiempo libre. La caballería del general Steve Lee está librando una acción de apoyo de retaguardia en Rug y Ready, a fin de dejar libre esa ruta el tiempo suficiente para que las tropas se retiren. Si seguimos el camino de McDonough, que es el al que me refiero, siguiendo a las tropas, estas nos quitarán el caballo, y eso que no vale gran cosa. Me ha costado mucho trabajo robarlo. Así pues, ¿a dónde quiere ir? Ella escuchaba sus palabras casi sin oírlas y temblando. Pero escuchar aquella pregunta, comprendió en el acto donde deseaba ir, a donde había deseado ir todo aquel día. No existía más que un lugar para ella. Quiero ir a casa, dijo. ¿A casa? ¿Se refiere a Tara? Sí, a Tara. Demonios, démonos prisa, Red. Él la miró como si la juzgara loca. ¿A Tara? Dios mío, Scarlett, ¿no sabe que se ha luchado todo el día en Jonesboro? Se ha luchado 16 kilómetros arriba y 16 abajo del camino de Rug y Ready, y hasta en las calles de Jonesboro. Puede que ahora los yanquis estén en Tara y en todo el condado. Cualquiera sabe en qué lugar del contorno se encuentran. No puede usted ir a su casa, no puede usted cruzar a través del ejército yanqui. Quiero irme a casa, gritó ella, quiero ir. No sea tonta, dijo Red con voz rápida y recia. No se puede ir, aún no cayendo en poder de los yanquis. Tenga en cuenta que los bosques están llenos de rezagados y desertores de ambos ejércitos, y muchos de nuestros soldados se están retirando aún de Jonesboro. Nos quitarán el caballo tan pronto como los mismos yanquis. No hay más que una posibilidad: seguir a las tropas camino de McDonough abajo y rogar a Dios que no nos vean en la oscuridad, pero no ir a Tara. Incluso si llega ahí, no encontrará usted otra cosa que ruinas quemadas. No quiero llevarla a su casa, es una locura. Quiero ir a casa, insistió ella con voz desgarrada, que concluyó en un grito. Quiero ir a casa, no puede usted impedírmelo. Quiero ir a casa, quiero ver a mamá. Le mataré si trata usted de impedírmelo. Quiero ir a casa. La prolongada tensión la hizo estallar al fin en lágrimas de temor e histerismo. Golpeó con los puños el pecho de Red y volvió a gritar. Quiero ir, aunque tenga que andar a pie todo el camino.
Súbitamente se encontró en los brazos de Red, con la húmeda mejilla en su plisada camisa, con sus nerviosas manos entre las de él. Las manos de Red acariciaron entonces suavemente su revuelto cabello y su voz sonó también suave y amable, tan amable y suave, tan exenta de mofa que no parecía la voz de Red Butler, sino la voz de algún desconocido, de un hombre que olía a coñac, a tabaco y a caballos, olores agradables a Scarlett porque le recordaban a Gerald. Querida, no llore, dijo él dulcemente. Irá a su casa, hijita. Qué valiente es usted, no llore. Irá usted a su casa. Scarlett sintió un contacto en sus cabellos y pensó vagamente en su obsesión, que acaso fueran los labios de Red. Él se mostraba tan tierno, tan infinitamente afectuoso que Scarlett hubiera permanecido gustosa toda su vida entre sus brazos. Con tan fuertes brazos en torno a ella no podía ocurrirle mal alguno. Él sacó un pañuelo del bolsillo y le secó las lágrimas. Ahora suénese la nariz como una niña obediente, dijo, con una insinuación de sonrisa en los ojos, y dígame qué quiere hacer. Tenemos que apresurarnos. Ella sumisa se sonó, temblorosa aún, pero no acertó a decirle. Red, viendo cómo temblaban los labios de la joven y la expresión de súplica de sus ojos, tomó la iniciativa. ¿Ha nacido ya el niño de la señora Wilkes? Sería peligroso hacerla recorrer 25 millas en ese vehículo destartalado, de modo que valdría más dejarla en casa de la señora Mead. Los Mead no están en casa y no puedo abandonarla. Muy bien, irá en el carromato. ¿Dónde está esa tonta esa tonta rapaza que tiene usted a su servicio? Haciendo el baúl. ¿El baúl? No se puede llevar baúl alguno en ese trasto de coche. Difícilmente cabremos todos en él. Y tiene las ruedas en tal estado que se desprenderán a la primera ocasión. Llámela y dígale que ponga en el coche el colchón de pluma más pequeño que hay en la casa. Scarlett no acertaba a moverse. Red la cogió fuertemente del brazo y algo de la vitalidad que animaba su cuerpo pareció transmitirse al de ella. Si pudiera sentirse tan indiferente y serena como él. Red la empujó hasta el vestíbulo, pero ella continuó allí, mirándole con expresión desvalida. Los labios de Butler murmuraron burlones. Con que esta es la heroica joven que me aseguraba no temer a los hombres ni a Dios. Rompió a reír y soltó el brazo de Scarlett. Ella lo miró con odio. No tengo miedo, dijo. Sí lo tiene. De aquí a un minuto se desmayará y yo no llevo frasquito de sales. Ella golpeó el suelo con el pie, incapaz de encontrar otro modo de expresar su ira. Cogiendo una lámpara subió la escalera en silencio. Él la siguió de cerca y Scarlett le sintió reír para sí. Aquella risa le recorrió la espina dorsal. Entró en el cuarto de Wade y le halló a medio vestir y acurrucado en los brazos de Prissy, sollozando e hipando quedamente. Prissy lloriqueaba. El colchón de Wade era pequeño y Scarlett ordenó a Prissy que lo bajara al coche. Prissy se desasió del niño y obedeció. Wade la siguió por las escaleras, interrumpiendo sus sollozos por el interés que despertaba en él los acontecimientos. Venga, dijo Scarlett dirigiéndose a la puerta de Melanie, y Red la siguió sombrero en mano. Melanie yacía muy quieta, con las sábanas hasta la barbilla. Su rostro estaba mortalmente pálido, pero sus ojos hundidos y rodeados de surcos oscuros estaban serenos. No mostró sorpresa al ver a Red en su alcoba, pareciendo aceptarlo como un hecho natural. Se esforzó en sonreír débilmente, pero la sonrisa expiró antes de alcanzar las comisuras de sus labios. Nos vamos a Tara, explicó Scarlett rápidamente. Están llegando los yanquis. Red nos llevará. No hay más remedio, Melanie. Melanie trató de asentir débilmente con la cabeza e hizo un ademán mostrando al pequeño.
Scarlett cogió al niño y lo envolvió presurosamente en una tupida toalla. Red se acercó al lecho. Procuraré no lastimarla, dijo suavemente, plegando la sábana en torno a Melanie. Vea si puede pasar los brazos alrededor de mi cuello. Melanie lo intentó, pero sus brazos cayeron inertes. Él se inclinó, deslizó un brazo bajo sus hombros y otro bajo sus piernas y la levantó con delicadeza. Melanie no lanzó un solo grito, pero Scarlett pudo ver que se mordía los labios y que su rostro palidecía aún más. Scarlett alzó la lámpara para alumbrar a Red y se dirigió hacia la puerta. En aquel momento, Melanie señaló la pared con fatigado ademán. ¿Qué pasa?, preguntó amablemente Red. Hagan el favor, repuso Melanie esforzándose en señalar. Carlos. Red la miró creyendo que deliraba, pero Scarlett comprendió y se sintió irritadísima. Sabía que Melanie quería el retrato de Carlos que colgaba en la pared debajo de su espada y su pistola. Hagan el favor, cuchicheó Melanie otra vez. La espada. Bueno, repuso Scarlett. Y después de alumbrar a Red, que bajaba con cuidado las escaleras, volvió atrás y descolgó la espada y la pistola. Ambas cosas unidas al niño y a la lámpara resultaban embarazosas. Era una cosa muy típica de Melanie, aquella de estando todos a 2 dedos de la muerte y con los yanquis pisándoles los talones, ocuparse en recoger las cosas de Carlos. Cuando descolgaba la fotografía, dirigió una ojeada al rostro de Carlos. Los grandes ojos oscuros de él se cruzaron con los suyos. Scarlett se detuvo un momento para examinar la fotografía. Aquel hombre había sido su esposo. Compartido su lecho por algunas noches y dándole un hijo con sus mismos ojos oscuros y dulces, y sin embargo ella apenas podía recordarle. El niño que llevaba en brazos crispaba los puñitos y lloraba quedamente. Ella le dirigió una mirada. Por primera vez se dio cuenta de que era hijo de Ashley y lamentó con todas las energías que conservaba que no fuese de ella y de Ashley. Prissy llegó, trepando por las escaleras, y Scarlett le entregó el niño. Bajaron presurosamente. La lámpara proyectaba inciertas sombras en las paredes. Scarlett vio un sombrero en el vestíbulo y se lo puso precipitadamente, anudándose las cintas bajo la barbilla. Era el sombrero de luto de Melanie y no se ajustaba bien a la cabeza de Scarlett, pero ésta no recordaba bien dónde había dejado el suyo. Salió del edificio y bajó las escaleras de la terraza, sosteniendo la lámpara y esforzándose en que el sable no le golpeara las piernas. Melanie estaba recostada en el asiento trasero del coche y a su lado se hallaba Wade y el niñito envuelto en la toalla. Prissy subió y le cogió en brazos. El coche era muy pequeño y de bordes muy bajos. Las ruedas, inclinadas hacia adentro y vacilantes, parecían prontas a desprenderse al primer movimiento. Scarlett miró el caballo y se le afligió el corazón. Era un animal pequeño y esquelético, con la cabeza colgante casi al nivel de los remos delanteros. Tenía el lomo lleno de mataduras y señales de los arneses. Respiraba como no hubiera respirado ningún caballo sano. No es un animal magnífico, rió Red. Da la impresión de que se nos va a morir entre las varas. Pero es el mejor que pude encontrar. Algún día le contaré con todo detalle cómo y dónde lo robé y lo poco que me faltó para que me asestaran un tiro al hacerlo. Nada, sino mi adhesión a usted podía decidirme a semejante cosa, es decir, a convertirme en ladrón de caballos a estas alturas de mi vida. En ladrón de caballos. ¿Y de qué caballo? Permítame ayudarla a subir. Le cogió la lámpara y la posó en el suelo. El pescante del coche era una simple y estrecha tabla entre los dos lados. Red levantó a Scarlett y la encaramó al pescante,
y ella pensó que sería admirable ser hombre y tan fuerte como Red. Se recogió las amplias faldas en torno. Con Red a su lado no temía nada, ni al ruido, ni al fuego, ni a los yanquis. Él saltó al pescante junto a Scarlett y empuñó las riendas. ¡Aguarde!, gritó Scarlett. He olvidado cerrar la puerta. Red rompió en una carcajada y agitó las riendas sobre el lomo del caballo. ¿De qué se ríe? De usted, que quiere encerrar a los yanquis fuera, dijo él. El caballo arrancó despacio y a la fuerza. La lámpara seguía encendida en la acera, proyectando en torno suyo un circulillo de luz amarillenta que iba empequeñeciéndose a medida que se alejaban. Red dirigió el caballo hacia el poniente de Peachtree y el traqueteante coche comenzó a dar tumbos en la calle desigual con una virulencia que arrancó a Melanie un gemido rápidamente sofocado. Oscuros árboles se entrelazaban sobre sus cabezas. Sombrías casas silenciosas se alineaban a ambos lados y las blancas empalizadas de los cercados brillaban débilmente como filas de piedras sepulcrales. La estrecha calzada era como un tenebroso túnel, a través de cuya densa bóveda de hojas penetraba el lúgubre resplandor rojizo del cielo, haciendo correr ante el coche, sombra tras sombra, que se agitaban como enloquecidos espectros. Cada vez era más intenso el olor a humo, y la cálida brisa traía en sus alas un caos de sonidos procedentes del centro de la ciudad. Gritos, rodar de los pesados carros militares y pisar de innumerables pies en marcha. En el momento en que Red hacía embocar al caballo otro camino lateral, una nueva e imponente explosión desgarró el aire y una especie de monstruoso cohete de llamas y humo se elevó en el cielo. Debe ser el último convoy de municiones, opinó Red tranquilo. ¿Cómo no se lo habrán llevado esta mañana esos necios? Tenían tiempo sobrado. En fin, peor para nosotros. Creo que rodeando el centro de la ciudad podremos evitar el fuego y la multitud ebria de Decatur Street y llegaremos al extremo sudoeste de la ciudad sin peligro. Pero en todo caso hemos de cruzar Marietta Street y la explosión última, o mucho me engaño, o ha ocurrido en Marietta Street precisamente. ¿Es preciso que atravesemos el fuego?, balbuceó Scarlett. Si nos damos prisa, no, repuso Red, y saltando del coche desapareció en la oscuridad de un patio. Al volver, llevaba en la mano una pequeña rama de árbol con la que golpeó inflexiblemente al lastimado lomo del animal. El caballo inició un desesperado trote, jadeando penosamente, y el coche adelantó entre tumbos que lanzaban a los viajeros unos contra otros, como trigo agitado en una criba. El niño gemía. Prissy y Wade gritaron y hacíanse a los lados del carromato, pero Melanie no emitió un solo quejido. Cerca de Marietta Street principiaron a aclararse los árboles. Altas llamas se elevaron sobre los edificios, iluminando calles y casas con un resplandor más intenso que la luz del día, creando monstruosas sombras que se retorcían como velas desgarradas en las vergas de un navío que zozobraba. Los dientes de Scarlett rechinaban sin cesar, pero tal era su terror que ni siquiera lo advertía. Tenía frío y tiritaba, a pesar de que el calor de las llamas casi le quemaba los rostros. Aquello era el infierno y ella se hallaba en él. De haber podido recuperar las fuerzas que faltaban a sus piernas temblorosas, habría saltado del coche y huido enloquecida por la calle oscura que habían seguido para buscar nuevamente refugio en casa de la tía Pittipat.
Se acercó más a Red, oprimió su brazo con temblorosos dedos y le miró, ansiosa de palabras, de consuelo, de algo que la tranquilizara. En el crudo resplandor bermejo que los envolvía, el moreno perfil de Red resbalaba neto como la cabeza de una moneda antigua, hermoso, decadente y cruel. Cuando ella le tocó, se volvió. Sus ojos brillaban con una luz tan temible como la del fuego. A Scarlett le pareció alborozado y desdeñoso, como si se hallase contento en la situación, como si acogiera con alegría el infierno al que se acercaban. Mire, le dijo él, poniendo la mano sobre una de las largas pistolas que llevaba a la cintura. Si alguien se acerca al caballo por su lado, dispare sobre él. Ya le interrogaremos más tarde, pero no vaya en su turbación a disparar sobre el caballo. Yo tengo una pistola, murmuró ella, oprimiendo el arma que llevaba en el regazo, completamente segura de que si viera la muerte cara a cara, el susto le impediría oprimir el gatillo. ¿Sí? ¿Dónde la ha cogido? Es la de Carlos. ¿Carlos? Sí, mi marido. ¿Es posible, querida, que haya tenido usted alguna vez marido? Susurró él riendo suavemente. ¿Por qué no tendría más seriedad? ¿Por qué no se apresuraría más? ¿Cómo podría yo sin no tener un hijo? Repuso irritada. Hay otros medios sin necesidad de marido. ¿Quiere usted callar y darse prisa? Pero él tiró bruscamente de las riendas. Estaban muy cerca de Marietta Street, a la sombra de un almacén, no alcanzado aún por las llamas. Deprisa, dijo ella, deprisa, deprisa. Soldados, dijo Red. El destacamento bajaba Marietta Street entre los incendiados edificios, a paso tardo, con fatiga, los fusiles puestos de cualquier modo, bajas las cabezas, harto cansados para redoblar la marcha, harto cansados para reparar en las vigas y techos que se desprendían a derecha e izquierda y en el humo que los envolvía. Iban tan haraposos que no se distinguían los oficiales de los soldados, salvo cuando aquí y allá se advertía un sombrero con el ala levantada y sujeta con un distintivo coronado con las letras CSA. 1. Confederated States Army. Nota a pie de página. Ejército de los Estados Confederados, distintivo que los oficiales sudistas llevaban en el sombrero. Nota del traductor. Muchos estaban descalzos y algunos llevaban la cabeza vendada o un brazo. Pasaron sin mirar a los lados, tan silenciosos que a no ser por el rumor de sus pisadas, hubiéraseles podido juzgar espectros. Mírelos bien, dijo la voz burlona de Red, y así podrá contar a sus nietos que vio usted la retaguardia de la gloriosa causa en retirada. Repentinamente ella le detestó de tal modo que por un momento aquel impulso superó a su miedo, lo convirtió en pequeño e insignificante. Sabía que su salvación y la de los demás del coche dependía de Red únicamente, pero le detestaba por la burla que hacía de aquellas huestes andrajosas. Pensó en Carlos muerto y en Ashley, que podía estarlo, y en todos los hombres jóvenes, alegres y valerosos que yacían en sus tumbas, y olvidó que ella incluso los había considerado en tiempos como unos sandios. No articuló palabra, pero la ira y la aversión brillaban en sus ojos mientras contemplaba fijamente a Red. Al fin pasó el último de los soldados, una figura menuda que iba en la postrera fila arrastrando el fusil por el suelo. Se tambaleó, se detuvo y miró a los otros con su rostro sucio, embotado por la fatiga, como el de un sonámbulo. Era tan bajo como Scarlett, hasta el punto de que su fusil parecía tan alto como él, y su cara mugrienta no tenía señal de barba. Scarlett, acongojada, pensó que debía tener
16 años a lo más. Sin duda pertenecía a la Guardia Territorial e incluso era muy posible que hubiese dejado el colegio para unirse a las tropas. Mientras le miraba, las rodillas del muchacho se doblaron lentamente y su cuerpo se desplomó en el polvo. Dos hombres se separaron en silencio de la última fila y se dirigieron hacia él. Uno, alto y esquelético, con negra barba que le llegaba hasta la cintura, entregó su fusil y el del muchacho a otro hombre. Luego se echó al hombro el caído, con tanta facilidad como si hiciera un juego de manos. A continuación echó a andar tras la columna, curvados los hombres bajo el peso, mientras el agotado muchacho se enfurecía como un niño atormentado por otros mayores y gritaba: «Maldito seas, ponme en el suelo, puedo andar solo». El hombre barbudo no contestó y desapareció con su carga tras un recodo de la calle. Red permanecía con las riendas flojas en las manos mirándolos, con una extraña expresión de disgusto en su rostro moreno. Luego sintió crujir de vigas cercanas y Scarlett vio una delgada lengua de fuego elevarse sobre el tejado del almacén a cuya sombra se hallaban. En el acto las llamas se elevaron hacia el cielo, triunfales como banderas y pendones de combate. El humo ardiente se introdujo en su nariz. Quaid y Prissy empezaron a toser. El niño emitió débiles sonidos quejumbrosos. «En nombre de Dios, Red, ¿está usted loco? ¡Deprisa, deprisa!». Red no contestó, pero descargó la rama de árbol sobre las costillas del animal con una fuerza feroz que hizo dar un salto al caballo. A toda la velocidad que el animal podía sostener, cruzaron entre tumbos y saltos Marietta Street. Ante ellos, en la calle estrecha y corta que conducía a la vía férrea, se abría un túnel rodeado por el fuego que consumía los edificios de ambos lados. Se precipitaron en él. Un resplandor más brillante que una docena de soles hirió sus ojos. Un intenso calor abrazó su piel y oleadas de ruidos, de hundimientos y hendiduras llegaron a sus oídos durante un prolongado rato. Pareció que transcurría una eternidad mientras atravesaba el fuego. Luego se hallaron otra vez de pronto en la semioscuridad. En tanto que bajaban por la calle y saltaban sobre los carriles férreos, Red golpeaba maquinalmente al caballo. Su rostro estaba contraído y como ausente, tal como si hubiera olvidado dónde se hallaba. Sus anchos hombros se inclinaban hacia adelante y su barbilla se tendía en el mismo sentido. Parecía absorto en desagradables pensamientos. El calor del incendio hacía correr surcos de sudor por su frente y mejillas, pero no se ocupaba de secarlo. Entraron por una bocacalle, luego por otra. Giraron y anduvieron de una a otra calle estrecha hasta que Scarlett perdió completamente la orientación. El crepitar de las llamas se apagó tras ellos. Red callaba y seguía golpeando al animal con regularidad. El resplandor del cielo empezaba a disiparse y el camino era tan oscuro y amedrentador que Scarlett hubiera oído con gusto cualquier palabra de Red, aunque fueran injurias o insultantes. Pero una palabra, mas él no pronunciaba ninguna. Sin embargo, aunque callase, Scarlett agradecía al cielo el consuelo de su presencia. Era tranquilizador llevar un hombre a su lado, poder estrecharse a él y sentir el contacto de su duro brazo, sabiendo que él se interponía entre ella y los 1000 inconcretos terrores que la rodeaban, pese a que se limitaba a ir sentado y silencioso, mirando fijamente ante sí. «Oh, Red», murmuró ella apretando su brazo, «¿qué hubiéramos hecho nosotras sin usted? Cuánto me alegro de que no haya estado en el ejército». Él volvió la cabeza y la miró de un modo que la hizo soltarle el brazo y echarse hacia atrás. Ahora, en aquellos ojos no había burla. Miraba sin doblez, con una expresión semejante al disgusto y la estupefacción. Adelantó el labio inferior y volvió nuevamente la cabeza.
Caminaron largo rato en silencio, solo interrumpido por los débiles váguidos del pequeño y por las quejas de Prissy. Cuando se sintió incapaz de soportar más tiempo aquel sonido, Scarlett se volvió y pellizcó a la negra fuertemente, haciéndola prorrumpir en un alarido desaforado antes de caer en una aterrada mudez. Red hizo doblar al caballo en un ángulo recto y a poco se hallaron en una carretera ancha y lisa. Las oscuras formas de las casas se distanciaban más cada vez y continuos bosques se extendían como un muro a los lados del camino. Ya estamos fuera de la ciudad, dijo Red, conciso, aflojando las riendas, y en el camino real que lleva a Rug y Reddy. Apresúrese, no se detenga. Dejemos respirar un poco al animal. Y luego, volviéndose a ella, preguntó en voz baja: ¿Sigue usted resuelta a esa locura, Scarlett? ¿A qué locura? ¿A intentar llegar a Tara? Es un suicidio. La caballería de Steve Lee y el ejército yanqui están entre usted y Tara. Dios, ¿iría él a negarse a llevarla a Tara después de todo lo sufrido aquel terrible día? Sí, apresúrese, Red. El caballo no está fatigado. Espere un momento. No se puede ir a Jonesboro por este camino, ni tampoco por la línea del ferrocarril. Se ha estado combatiendo todo el día arriba y abajo en Rug y Reddy. ¿Conoce usted otra carretera, camino o sendero que salga de Rug y Reddy o de Jonesboro? Sí, exclamó Scarlett aliviada. Si podemos llegar hasta Rug y Reddy, conozco desde allí un camino de coches que arranca de la carretera de Jonesboro y recorre varias millas entre los campos. Papá y yo solíamos utilizarlo. Desemboca muy cerca de la finca de los McIntosh, que está solo a 1 milla de Tara. Bien, entonces acaso pueda usted pasar sin novedad Rug y Reddy. El general Steve Lee ha estado todo el día cubriendo la retirada. Tal vez los yanquis no estén allí aún. Quizá pueda usted llegar si los soldados de Lee no le quitan el caballo. ¿Llegar? ¿Yo? Sí, usted, dijo Red con voz áspera. Pero Red, ¿no nos lleva usted? No, yo los dejo aquí. Ella dirigió en torno una mirada enloquecida. Vio el cielo lívido que se elevaba sobre ellos, los negros árboles que los encerraban por ambos lados como entre los muros de una prisión, las asustadas figuras que iban en el asiento trasero, y al fin le miró a él. ¿Se habría vuelto loca? ¿Habría oído mal? Red sonreía. Ella podía ver sus blancos dientes brillando a la débil luz y en sus ojos la antigua expresión burlona. ¿Que nos deja? ¿Y a dónde va? Me voy, hija mía, a unirme al ejército. Ella suspiró con irritación y alivio. ¿Por qué elegiría Red semejante momento para bromear? Ir Red al ejército después de cuánto había dicho sobre los necios que se lanzaban a perder la vida, arrastrados por el son del tambor y las buenas palabras de los oradores, sobre aquellos necios que corrían a la muerte mientras los hombres sensatos podían ganar dinero. Vaya un capricho el de asustarme así. Ande, vamos. No bromeo, querida. Y siento, Scarlett, que no acoja usted con alborozo mi heroico sacrificio. ¿Qué es de su patriotismo, de su amor a nuestra gloriosa causa? En este momento, lo oportuno sería decirme que debo volver con mi escudo o encima de él. Pero démonos prisa, porque necesito tiempo para dirigirle un elocuente discurso antes de irme a la guerra. La voz melosa sonaba irónica en sus oídos. Se burlaba de ella y además se burlaba de sí mismo, pues no hablaba de patriotismo, de escudos, de discursos elocuentes. No era posible que pensara hacer lo que decía. Era imposible que hablara con tanta naturalidad de abandonarla allí, en aquel camino oscuro,
con una mujer que acaso estuviera moribunda, con un recién nacido, una estúpida rapaza negra y un niño asustado, dejándola caminar a lo largo de kilómetros y kilómetros de campo de batalla, con rezagados y yanquis y fuego, y Dios sabía qué más. Una vez, teniendo 6 años, Scarlett se había caído de un árbol, desplomándose sobre el estómago. Recordaba muy bien el terrible intervalo que pasó antes de que su cuerpo recobrara la respiración. Ahora, mientras miraba a Red sintiéndose como entonces, anonadada, sin aliento, con una espantosa náusea. Bromea usted, Red. Asió su brazo, sintió caer en su muñeca las lágrimas que el terror arrancaban a sus ojos. Red tomó la mano de Scarlett y la besó jovial. Egoísta hasta el fin, querida, pensando solo en salvar su piel y no en la heroica confederación. Pero figúrese cómo se elevará la moral de nuestras tropas al verme aparecer entre ellas a última hora. Y su voz sonaba con maliciosa ternura. Red, suplicó ella, ¿cómo puede hacer esto conmigo? ¿Por qué me abandona? ¿Por qué? Rió él, siempre jovial. ¿Acaso por ese fondo de sentimentalismo que anida en el alma de todos nosotros, los meridionales? ¿Acaso porque me siento avergonzado? ¿Quién sabe? ¿Avergonzado? El dejarnos aquí solas y desamparadas, eso sí que debía hacerle morir de vergüenza. Querida Scarlett, no está usted desamparada. Una persona tan egoísta y resuelta como usted no está desamparada nunca. Si llega a hallarse entre los yanquis, ellos serán quienes necesiten ayuda contra usted. Saltó repentinamente del coche y mientras ella le miraba atónita aún, él, dando la vuelta al vehículo, se acercó a su lado. «Apéese», ordenó. Scarlett le miró. Él la cogió por debajo de los brazos resueltamente y la puso en tierra, a su lado. Haciéndola fuertemente, la hizo apartarse varios pasos del coche. El polvo y los pedruscos llenaron las zapatillas de Scarlett, lastimando sus pies. La oscuridad, quieta y cálida, la envolvía como en un sueño. No le pido que me comprenda ni me perdone. Ello me tiene sin cuidado, puesto que yo mismo no me perdonaré nunca esta estupidez. Me indigno contra mí mismo al pensar que aún resta tanto quijotismo en mí, pero nuestro hermoso sur necesita de todos sus hombres. ¿No dijo lo mismo nuestro valiente gobernador Brown? Sea como fuere, me voy a la guerra. Y rompió a reír con una risa fresca y sonora que despertó los ecos de los oscuros bosques. No pude amarte, querida, más de cuanto amé el honor. Linda frase, ¿verdad? Seguramente bastante mejor que cuanto pudiera ocurrírseme a mí en estos momentos, porque yo la amo, Scarlett, a pesar de todo lo que le dije en la terraza aquella noche el mes pasado. Su acento era acariciador y sus manos cálidas y fuertes se deslizaban por los desnudos brazos de Scarlett. La amo, Scarlett, porque ambos nos parecemos mucho. Somos, querida, unos renegados y unos pícaros egoístas. A ninguno de ambos nos importa un ardite que el mundo entero se vaya al diablo, siempre que nosotros quedemos salvos y cómodos. Ella oía su voz en la oscuridad, pero sin comprender bien el sentido de lo que decía. Su mente procuraba esforzarse en admitir la dura verdad de que él iba a dejarla allí, sola, cerca de los yanquis. Pensó, me deja, pero no se sintió trastornada. Entonces los brazos de él rodearon sus hombros y su cintura, y ella sintió el contacto de sus músculos robustos y la presión de los botones de la chaqueta de Red contra su pecho. Una cálida oleada de sentimiento, miedo y estupor descendió sobre ella, abstrayendo su mente del lugar, la ocasión y las circunstancias. Se sintió débil, como una muñeca rota, y era tan agradables los brazos de Red.
¿No ha rectificado usted a propósito de lo que le dije el mes pasado? No hay nada como el peligro y la muerte para prestar a estas cosas un estímulo más. Sea patriota, Scarlett, y piense que puede hacer que un soldado vaya a la muerte colmado de dulces memorias. Su bigote cosquilló la boca de Scarlett mientras la besaba lentamente, como si sus labios cálidos tuviesen toda la noche para acariciarla. Carlos no la había besado nunca así. Tampoco los besos de los Tarleton ni los Calvert le habían producido esta sensación de calor y frío, estos temblores de ahora. Red inclinó hacia atrás el busto de Scarlett y sus labios descendieron hasta la garganta, luego hasta donde un broche cerraba su corpiño. Amor mío, murmuró, amor mío. Scarlett distinguió en la oscuridad la silueta del coche y oyó la voz temblorosa de Wade. Mamá, Wade tiene miedo. La fría razón volvió bruscamente a su mente vacilante y oscurecida y recordó lo que había olvidado por un momento, que estaba asustada, que Red la iba a abandonar. Sí, aquel maldito desvergonzado la abandonaba y para colmo tenía la impudicia de hacerle apartarse a un lado del camino e injuriarla con sus infames proposiciones. La rabia y el odio la inundaron. Con un fuerte tirón se desprendió de sus brazos. Desvergonzado, gritó, y trató de recordar los más groseros insultos que Gerald dirigía a Lincoln, a los Mackintosh y a los mulos tercos, pero las palabras oportunas no acudían a su cerebro. Abyecto, cobarde, canalla. Y como no lograba hallar otras palabras más insultantes, alzó la mano y le abofeteó con todas sus fuerzas. Él retrocedió un paso y se llevó la mano a la cara. ¡Ah! Exclamó quedamente. Por un momento permanecieron mirándose en la oscuridad. Scarlett sintió la pesada respiración de Red y la suya propia, jadeante como después de una carrera. La gente tiene razón, mucha razón. No es usted un caballero. Qué inoportuna es usted, querida, repuso él. Scarlett comprendió que se reía y tal idea la enfureció más. Váyase, váyase ahora mismo. Márchese en el acto y no quiero volver a verle nunca más. Ojalá le alcance una bala de cañón y le haga 1000 pedazos. Yo no hace falta seguir. Me hago cargo de todo lo demás que quiere usted indicar. Cuando yo haya muerto en aras de la patria, espero que su conciencia la recrimine. Scarlett le oyó reír mientras él, volviéndose, se dirigía al coche. Le vio cambiado y era cortés y respetuoso como siempre que se dirigía a Melanie. Señora Wilkes, la asustada voz de Prissy contestó desde el coche. Dios mío, capitán Butler, la señorita Melanie se ha caído atrás en el asiento y se ha desmayado. ¿No está muerta? ¿Respira? Sí, señor, respira. Entonces más vale así. Si estuviera consciente, dudo que sobreviviera a tanta congoja. Cuídala, Prissy. Toma este dinero para ti y procura no ser tan tonta. Mayor de lo que ya eres. Sí, señor. Gracias. Adiós, Scarlett. Ella se dio cuenta de que Red se volvía y la miraba, pero permaneció silenciosa. El odio le impedía proferir una palabra. Sintió moverse los pies de Butler sobre los guijarros del camino y vio por un momento sus anchos hombros destacarse en la oscuridad. Luego desapareció. Oyó aún sus pisadas durante un rato y después se desvanecieron en las tinieblas. Volvió lentamente al coche con las piernas temblorosas. ¿Por qué se ha ido? ¿Por qué desaparecía en las sombras, camino de la guerra? ¿Por servir a una causa perdida en un mundo desquiciado? ¿Por qué hacía aquello Red, el Red que amaba el placer, las mujeres y los licores, las buenas comidas y los blandos lechos, las ropas de fino hilo y los buenos zapatos? El hombre que detestaba al sur y ridiculizaba a los necios que se batían por él.
Y he aquí que ahora sus botas de charol le conducían hacia un áspero camino en el que el hombre corría con incansable paso y en el que la fatiga, las heridas y la angustia pululaban como lobos aullantes. Y al fin de aquel camino estaba la muerte. Red no necesitaba haberlo seguido. Era rico, vivía bien, estaba seguro, pero se iba dejándola sola en una noche negra, como la misma ceguera, con el ejército yanqui entre ella y su casa. Ahora recordó todos los insultos que hubiera querido dirigirle, pero ya era tarde. Apoyó la cabeza en el inclinado cuello del caballo y rompió a llorar. Fin del capítulo 23.